Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 10 del estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. Y hoy con un tema que he titulado Nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Hay que nacer de nuevo. Esta es la número 10 de la revelación bíblica acerca de el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. El Espíritu Santo vimos que es creador y dador de vida. Estuvo en la creación del universo, recuerda, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre ha estado con los grandes hombres de Dios. Estuvo con Enoc, con Matusalén, estuvo con Noé, estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, estuvo en los días de su carne con el más grande de todos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le ungió
y le ungió desde siempre. Estuvo en el nacimiento, estuvo en el bautismo, le ungió y le respaldó con señales, milagros y prodigios, todos los que pudo hacer nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba con él, como dice el famoso versículo al entrar en la sinagoga, como era su costumbre, donde había sido criado. Sí, repito, estuvo en la India, ¿no? Él entró a la sinagoga como era su costumbre, allí en Nazaret, donde fue criado, donde permaneció. Él se encargó de la carpintería de su padre, cuando su padre faltó, y se ocupó del trabajo para manutención en su casa. Y después en el ministerio fue ungido por el Espíritu Santo, después del bautismo, después de la tentación, entra en la sinagoga y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, apertura de la cárcel a los presos, a predicar el año agradable del Señor. Él estaba ungido para sanar a todos los quebrantados. Él estuvo ungido para predicar y pregonar la libertad de los cautivos, hacer la liberación del demonio, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Allí en Isaías 61 hay un versículo que nos leyó Jesús en aquella ocasión: y el día de venganza del Dios nuestro, porque ese está por cumplirse cuando Jesucristo descienda y se presente la batalla de Armagedón y un ángel descienda con una cadena en la mano, prenda a Satanás y lo encierre por 1000 años. Y vimos que Jesucristo estuvo ungido por el Espíritu Santo y estuvo haciendo bienes y liberando a los cautivos por el diablo, como lo dice Hechos 10:38. Y desde la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo ha estado dando nueva vida, vida nueva, eterna y abundante a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te da vida y te acerca y te reconcilia con Dios. Y te da esa vida nueva, como nos dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Has de decir: Jesús, te entrego mi vida y no quiero seguir en mi religión o en mi ateísmo o en mi pensamiento que me salvo siendo muy bueno por la caridad o la compasión que pueda tener. No, Señor, yo necesito un Salvador. La única religión del mundo, si se le puede llamar religión, es el cristianismo. Es la que reconoce que necesita un Salvador. En las demás se salva el individuo de la manera que lo establecen, o por la reencarnación, o por las buenas obras, o por sus filosofías, o no haciendo daño a nadie. Pero aquí no es lo mismo. Aquí necesitamos un Salvador, y por eso Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono de gloria y se hizo hombre, naciendo de la muy favorecida, de la esclava del Señor, de la bienaventurada entre todas las mujeres, y se hizo hombre, fue a la cruz, entregó su vida hasta la muerte, venció la muerte, resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre y nos ha dado el Espíritu Santo, que nos hace entender esto que te estoy diciendo. Yo lo digo por el Espíritu de Dios, porque está escrito, y tú entiéndemelo con el Espíritu de Dios, que venga a tu corazón y acéptalo, y tendrás vida nueva, vida eterna y vida abundante. Vida nueva, como dice el apóstol Pablo, Romanos 6:4, para que andemos en nueva vida, en una vida que glorifique a Dios apartados del pecado, en vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo
que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La recibes y no la puedes perder, nadie te la puede quitar. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación jamás. Juan 5:24. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27 y 28. Vida eterna. Si te la quitan o crees que te la quitaron, entonces no te dieron vida eterna. Convéncete, estamos seguros, como dice Romanos 5:1, entramos en la gracia por la fe en la cual estamos firmes. Ahora, en esta ocasión, Jesús le explica a un hombre religioso, importante, letrado, rico, de buena familia, cuál es el camino y la forma para entrar en el reino de los cielos, salir de condenación y ser salvo para siempre, por toda la eternidad. Miremos entonces que Jesús es visitado por este hombre importante y de noche viene a él. Nos dice que había, Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces le dice Nicodemo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto que hablamos lo que sabemos. Y le dice: si te digo las cosas terrenales y no crees, ¿qué tal si te digo las celestiales? Jesús tuvo que ponerse a nuestro nivel para que nosotros pudiésemos entender. El Dios infinito, con una mente infinita, con un amor infinito, con un poder infinito, con una sabiduría infinita, viene y se hace como nosotros, sin dejar de ser Dios, pero vivió como hombre, porque el Espíritu Santo estuvo con él. Y entonces Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era un hombre importante, que como Zaqueo, que tenía autoridad de recaudador de impuestos, se había subido, recordemos allá en Lucas capítulo 10, que vino Jesús a visitar a este recaudador de impuestos. Y entonces en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19 cuenta la historia. Él era un hombre importante, recaudador de impuestos, contratado por Roma para cobrarle los impuestos a sus hermanos judíos. Por eso los publicanos eran considerados traidores, porque cobraban 4 monedas y pagaban una como impuesto, pero para eso estaban autorizados. Pero en su autoridad descendió del árbol, él subió para ver a Jesús, y Jesús le dijo: desciende, porque ha venido la salvación a tu casa. Así Nicodemo era un hombre importante, encopetado, de una familia rica, de un linaje especial, linaje de Abraham, educado en la ley, maestro de la ley, perteneciente al Sanedrín, era fariseo, los separados, que era el cuerpo legislativo importante de la nación, y él descendió de su encopetado lugar para hablar con este sencillo carpintero. Vino a él de noche.
Quizá era la hora en la que él estaba libre de sus quehaceres laborales, y también Jesús estaba más libre, aunque él vivió siempre ocupado, no tuvo momentos de vagancia. Se levantaba de madrugada y se iba a orar, pasaba toda una jornada en el día predicando, haciendo milagros, sanando a los cojos, mancos, ciegos, liberando a los cautivos oprimidos por el diablo. Terminaba la jornada y se iba a orar a altas horas de la noche. Algunos dicen que porque vino de noche era que andaba en tinieblas, y eso es verdad, porque quien no tiene a Jesús, en tinieblas anda, en oscuridad anda. Y a pesar de su ignorante oscuridad, él pudo reconocer que procedía de Dios, porque observa que le dice, maestro, rabí, que es lo mismo, sabemos que has venido de Dios. Ese sabemos quiere decir que había otros, por lo menos sabemos el nombre de otro que estaban inquietados. Los fariseos eran los ardidos, los del Sanedrín estaban ardidos con Jesús porque le estaba moviendo la silla de la comodidad, pero había otros que estaban inquietos. Sabemos, había algunos que estaban conversando del tema, que has venido de Dios como maestro. Ya reconocieron que no era ningún impostor. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Por las señales. Vio las señales que estaban dadas. Recuerda en Isaías 35:4, y Dios mismo vendrá y os salvará, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, los oídos de los sordos se abrirán. Esas eran las señales escritas 800 años antes. Jesús no entra para nada, esto no lo descresta. El que venga con ese reconocimiento, a Jesús no lo descresta absolutamente eso. Él estaba dando un reconocimiento, y entonces, gracias, hombre, muchas gracias por ese detalle. Él, Jesucristo, inmediatamente toma la conversación por su línea de tema y de enseñanza, y le dice, Nicodemo, de cierto, es decir, enfáticamente y categóricamente te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero empieza diciéndole no lo puede ver, y en el versículo 5 dice el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Primero le ves y después entras. Ves el reino de Dios como Nicodemo estaba viendo al maestro, pero le faltaba nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo tenía todos los pergaminos, como te he dicho, era rico, educado, docto en las escrituras hebreas, miembro del Sanedrín, linaje de Abraham, maestro de la ley, pero nada de eso le servía para ver el reino de Dios. Jesús lo confrontó y Jesús no quedó impresionado que supiera. Él conoció, vio que Jesús procedía de Dios, que Dios lo había enviado, como lo dijo, porque a este escogió Dios, a mí me escogió Dios, como lo hemos visto en temas anteriores. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. ¿Sí? Entonces, Jesús procedía de Dios y este hombre lo reconoció. ¿Sí? Jesús sabía lo que había en cada corazón. Después el primer milagro o la primera señal, como dice San Juan en las bodas de Caná, en el capítulo 2, que después Jesús desciende con su madre, con sus hermanos y con sus discípulos, se van a Capernaum y después entra y purifica el templo. Y nos dice en 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Nicodemo estaba viendo las señales que hacía. ¿Por qué señales? Porque lo habían anunciado los profetas en la antigüedad, como te cito el de Isaías.
Los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, la lengua del mudo cantará. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía. Vemos que Nicodemo es el prototipo del ser humano bueno. A los ojos de la sociedad, él calificaba para el reino de los cielos. El hombre bueno, letrado, rico, de buena familia. Y Jesús sencillamente lo baja de la nube, como decimos, y lo pone en su lugar. Hay que nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. La gente piensa, la gente dice, y quizás seas tú uno de los que me escucha, que está diciendo: yo no le hago mal a nadie, yo hago obras de caridad, yo no necesito a ningún Jesús. Nicodemo estaba viendo algo que estaba pasando con el maestro, y era Nicodemo maestro de la ley, pero era un maestro ignorante. Nicodemo le pregunta cuando le dice que hay que nacer de nuevo, y él piensa en el plano natural. ¿Cómo puede hacer un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pensó que era un nuevo nacimiento material y carnal, y de nuevo del vientre de la madre, y él en esa forma lo entendió. Pero Jesús vuelve y lo ubica. Sí, pero así como Nicodemo, la mayoría de la gente tiene sus propios pensamientos. Yo los tuve. Pensé en muchas cosas, en la reencarnación, en las obras, en el vivir bueno, el vivir de una manera, en el humanismo. Y si tenemos nuestros propios pensamientos y credos aparte de lo que enseña y de lo que hizo Jesús, estaremos por fuera del reino de los cielos. Y la sorpresa será grande para aquel que crea que sus pensamientos con eso tiene. Nicodemo, prototipo de lo que la gente piensa. No le hago mal a nadie, todo está bien, soy generoso, hago obras de caridad, como aquel fariseo: Señor, ayuno, hago obras de caridad, pago mis diezmos, Señor, yo estoy sobrado, yo no soy pecador como los demás. Los moralistas, sabes que ser un moralista y ser muy bueno en tus propias fuerzas te convierte en un orgulloso, prepotente y despreciativo del pecador. ¿Con quién se sentó Jesucristo, nuestro Señor? Con ladrones, bandidos y con prostitutas, y por eso lo perseguían. Y le decía a los religiosos: las prostitutas y los ladrones van adelante de ustedes al reino de los cielos. Ellos entrarán y ustedes no lo lograrán hacer. El moralista es un prepotente, y el pecador: Señor, te necesito, sé propicio a mi pecador. El que piense a su propia manera, desconociendo las sagradas escrituras, se llevará una sorpresa muy grande, como lo dice en Isaías 52:15, que asombrará a muchos, y los reyes cerrarán delante de él su boca. Dice: él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Al fin entenderán. Y el Señor: yo tuve la Biblia en mi casa. Señor, si dirá: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La vida con Cristo es andar en vida nueva, para tener una vida eterna y una vida abundante. Romanos 6:4, anda en nueva vida, entrega tu vida a Jesucristo, y el Espíritu Santo hará la transformación, pondrás el sello del Espíritu en tu corazón. Y es mejor que no te asombres
cuando ya sea tarde y no tengas salida. Aún hay oportunidad para aquel que está entre los vivos, dice Eclesiastés 9:4. Entonces vamos a ver que hay que nacer a la verdadera vida espiritual. Hay que nacer a la verdadera espiritualidad. Lo que la gente común llama espiritual, por tener religión, moral, ética y algunos visos de compasión y de misericordia, surge del alma y se mueve en los sentimientos y en las emociones, y nada tienen que ver con el espíritu. Esa mal llamada espiritualidad es un asunto emotivo. Satanás toca tu mente, tus emociones y tus sentimientos y te sacude para que no te rindas a Jesucristo. Tú ves una persona seguidora de Jesucristo y verás que es una persona diferente. Hay un corazón diferente. Está haciendo, tal vez puede que no lo notes mucho porque hay muchos que no crecen demasiado, o hay unos que han entregado su vida a Cristo y no ha pasado demasiado tiempo, pero empiezas un proceso de transformación para ser moldeado, regenerado, transformado y santificado por el Espíritu de Dios, como mirando en un espejo la gloria de Dios, como dice 2 Corintios 3:18. Entonces, el que no tiene al Espíritu Santo tiene su espíritu muerto, es decir, separado de Dios, y esa espiritualidad es falsa espiritualidad, es religión, es moral, es ética, y son emociones o son solamente sentimientos, porque Jesucristo lo dijo: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que te estoy hablando, mi amado que me escucha, son espíritu y son vida. Estas palabras producen vida, pero abre tu corazón. No escuches solo con tu mente, que allí se quedarán. Dile: Espíritu Santo, produce esto en mí, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser, como dice Hebreos 4:12, hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta los tuétanos penetre, hasta que parta el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No lo escuches con tu mente, escúchalo con el corazón y dile: Espíritu Santo, quiero entender esto. Necesito tu Santo Espíritu. Jesús, ven a mí. Hay que nacer del agua entonces. Y miremos que el agua es la palabra. Dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice Juan 15:3. En Ezequiel nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora volveremos sobre esto, porque he ahí sobre él. Esto era lo que Nicodemo no había entendido, lo que vamos a explicar a continuación. Pero ¿cuál es el agua? El Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto que te estoy hablando es agua limpia, palabra de Dios, palabra poderosa para que limpie tu corazón y seas limpiado de toda inmundicia y de todos los ídolos, de todo tipo de idolatría. El agua física, el líquido, es con el que te lavas tu cuerpo y por fuera, pero la palabra es el agua que nos lava por dentro y limpia nuestro corazón, como dice también en Efesios 5:26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. 5:25-26 para recitártelo completo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, habiéndola lavado por el lavamiento del agua por la palabra.
La palabra nos lava, la palabra nos transforma. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia tiene que ser lavada, como lo dice Jeremías 15:9. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay maldad en el corazón del hombre. Hay maldad, y el Señor es el que pone la bondad cuando el Espíritu Santo entra. Hay un ápice de bondad en tu corazón, porque el Señor nos dio el discernimiento del bien y el mal. Esa es la ley y los profetas, como lo dice en Mateo capítulo 7, nos dice que no hagamos, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas. ¿Te gusta que te amen? Ama. ¿Te gusta que te den regalos? Da regalos. ¿Te gusta que te respeten? Respeta. Esa es la ley y los profetas, pero por eso es que la medida es así. Mira, porque a mí me gusta todo esto, ¿cierto? Entonces es lo que tengo que hacer. Entonces lo que el hombre siembra, eso también cosechará, y nuestra conciencia tiene que ser lavada, tiene que ser limpiada, y solo se hace como lo dice la palabra, solo se hace como la palabra de Dios lo dice, y es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos salvó para alabanza de su gloria, en la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice en primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mi amado que me escuchas, tu pecado no podrá ser quitado, limpiado, sino mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice primera de Juan 1:7. Si decimos que no tenemos pecado, el 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el lavamiento del agua por la palabra. La palabra te dice que eres limpiado por la sangre del Cordero, pues no será de otra manera. Como también lo hemos visto en otra charla, que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo, Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9:14. Todo lo que te digo es palabra de Dios, por eso te doy la cita para que tomes nota y verifiques. Allí cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista al verle venir dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, cuando eran degollados y era presentada la sangre cubría el pecado, derramada en el propiciatorio, tapa de misericordia, la tapa del arca del pacto. Pero Jesucristo no entró en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, no con sangre ajena, sino con su sangre propia, y no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Él entró en el cielo mismo para decir: Padre, he pagado por el pecador. Entonces, mi amado, hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. El Espíritu Santo es el agente que da vida espiritual. Hay que nacer del agua y del Espíritu, es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Del agua es la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, que recibimos redención por la sangre del Cordero.
que nos compró y somos templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos lava la palabra todo esto que te estoy dando, porque aquí esta palabra que nos da el Espíritu Santo es para que establezcamos una relación con nuestro Dios. No es proposicional, como te lo mencionaba en otra ocasión, es decir, pasarte una información. Esa es la entrega de un mensaje proposicional, la que entrega información. Es una relación, es relacional, para que establezca relación con nuestro Señor Jesucristo e intimidad, y el agente que establece esa relación es el Espíritu Santo mediante la sangre del Cordero, porque vimos que hay una creación en Adán, pero en Cristo hay una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, pertenece a la nueva creación, y en esa creación Dios nos reconcilió consigo mismo en Jesucristo, no tomando en cuenta nuestros pecados, y nos dio la palabra de reconciliación. Por eso les ruego, mis amados, reconciliémonos con Dios. ¿Cómo se hace? Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el agente de esa reconciliación, de esa nueva relación con Dios, porque la carne solo engendra y produce carne, y la carne solamente produce pecado. La carne es fuente de pecado, la carne produce carne, y la carne es fuente de pecado, como lo dice Gálatas 5:19. Más las obras de la carne son orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación. Bueno, todo esto es las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu lo entrega el Espíritu Santo a aquel que llega, y vamos, como el fruto crece en un árbol, así vamos creciendo en él, en una transformación por el Espíritu de Dios, dejando el egoísmo. Cada día muero, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:31, morir al orgullo para que crezca que crezca la humildad, morir al orgullo y crece la humildad. Por la sangre de Jesús recibimos el perdón de los pecados, y el Espíritu Santo entra en nuestro corazón de piedra, lo que dice que volveríamos sobre esto en la cirugía. Y Nicodemo no entendió esto. Eres maestro tú de la ley, no entiendes estas cosas. Dice de nuevo Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, de toda tu mentalidad humanista, atea o religiosa o moralista o vanidosa, y Él te quita todo eso y te da un corazón nuevo. Pone su espíritu, nos da un espíritu nuevo y pone dentro de nosotros su espíritu, y quita de nuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro e implacable, o el corazón donde fue escrita la ley de las obras, para que esté escrita la ley de la gracia y del amor y del poder de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces primero nos llama Ezequiel 36:24, os tomaré de las naciones y os recogeré. Él te está llamando y te dice, de donde estés ven a mí. Esparce sobre nosotros agua limpia, su palabra, y su palabra nos dice que es por la sangre del Cordero que somos limpiados de pecado. Y hace una cirugía espiritual, quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, nos da un espíritu nuevo, un espíritu que tiene vida, y Dios es espíritu y se relaciona con nuestro espíritu, y nuestro espíritu informa al alma, y el cuerpo tiene que obedecer. Somos espíritu, alma y cuerpo. Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, haciéndonos su templo, y nos dice
y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, como dice Hebreos 13:20, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Dios lo hace en nosotros. No eres capaz de perdonar, dile: Señor, necesito perdonar. No eres capaz de dejar tu lengua viperina, chismosa, murmuradora y escarnecedora. Señor, tengo una lengua que me azota la espalda. Señor, ayúdame a tener una lengua prudente. Señor, soy indiscreto, soy orgulloso y vanidoso. Señor, necesito bondad y humildad. Y empieza el Espíritu Santo por su palabra a hacerlo, y te trae una bendición grande. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis pueblo y yo seré a vosotros Dios. Te da bendición material. Os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles de los campos, para que nunca más recibas oprobio y hambre entre las naciones. Entonces te da bendición económica también. La vida eterna también trae vida abundante. Es una vida nueva, es eterna y es abundante. Habitaremos seguros, y Él nos hará vivir confiados, y nos dará su bendición pingüe, es decir, abundante. Entonces, mi amado, esta, por último, es una obra soberana del Espíritu Santo. Le dijo Jesús a Nicodemo: el viento sopla donde quieres, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. ¿Qué le está diciendo cuando le dice: el viento sopla donde quiere, oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni para dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Probablemente le podríamos traducir y decirlo de otra manera: Nicodemo, ¿entiendes el viento? No, Señor, tú no sabes de dónde viene y no sabes para dónde va, y estás oyendo su sonido como sopla, pero no sabes. Así es el que es. Nicodemo, tal vez no entiendas este asunto que te estoy hablando, que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de lo alto, por la palabra, por el Espíritu de Dios. Estás viendo las operaciones, como estás viendo operar al viento, estás viendo las obras que yo hago, y por eso vienes a decirme a mí: maestro, sabemos que hemos venido de Dios, porque no puede un hombre hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Tú has visto y has reconocido las señales, reconoces las señales del viento, pero no entiendes el viento. Como si le dijéramos hoy: Nicodemo, ¿entiendes cómo funciona un celular? No lo sé. Nicodemo, ¿sabes cómo opera un reloj? No lo entiendo, pero ¿crees en el reloj? Ahí está, pero funciona. Así es el que es nacido de Dios. Tal vez no lo entiende, pero recíbelo, que es poder de Dios. No entendemos el celular, pero lo aceptamos. No entendemos el reloj, pero creemos en él y la hora que nos marca. Y entonces es una obra soberana de Dios, y Él nos hace entender. Es como le dijo Jesús a Pedro: esto no lo entenderás ahora, lo entenderás después. Jesús le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que enseñarles, pero aún no son capaces de sobrellevarlas. Vamos paso a paso, piano piano, como dice una cuñada mía, piano piano. Entonces la soberanía de Dios opera en este nuevo nacimiento. Sí, he ahí que el Espíritu Santo, Jesús le dice: Nicodemo, te he dicho las cosas terrenales y no crees. ¿Qué tal sería si te digo las celestiales? Dios santo, esa obra soberana opera en nosotros, y el Espíritu Santo nos lo hace entender. Mira que es una obra soberana. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él es una iniciativa que toma Dios de venir a rescatarse. El hombre pecó y Dios le buscó. El hombre perdió una oveja de 100 y salió a buscarla. Dios perdió al hombre que le dio la espalda y descendió del cielo y vino por él y vino a morir en su lugar. Esa es la obra maravillosa de su propia voluntad.
Toma iniciativa, nuestro Dios. Es una obra soberana, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Cristo como un cordero, sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Jesús obedeció a la verdad, y por el Espíritu Santo y por amor fraternal no fingido nos dice: amémonos los unos a los otros. Esto surge porque el Espíritu Santo entra y de adentro hacia afuera nos hace florecer. Hay que nacer de nuevo. Era un hombre importante, pero aún con todos sus pergaminos y su conocimiento no lo entendía. Le dice que hay que nacer de nuevo. Ignorante maestro de la ley, porque no lo entendía. Porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente, y necesitamos el Espíritu Santo para entender esto. Si no me entiendes, mi amado, diles: Espíritu Santo, ven a mí, Jesucristo es mi Señor, y te hará entender muchas cosas. Serás lavado por el agua, y el agua dice que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. El agente que opera todo esto es el Espíritu Santo, y nos convierte en su templo, y es una obra soberana de Dios. Una niña tomó un botón de rosa y quiso abrirlo, y quitó sus bordes verdes y luego los pétalos, hasta que la destruyó totalmente, y la niña, llorando, le pregunta a su madre por qué las otras flores eran lindas y abiertas, y su madre le respondió: se abren desde adentro. Mi amado que me escuchas, deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón y te haga florecer a una vida nueva, a una vida eterna y a una vida abundante. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón. Haz la obra transformadora. Moldéame, Señor soberano. Quiero florecer para ti, para dar gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Dios de eterno, por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, y llena nuestras vidas de tu amor, de tu paz, de una unción poderosa, de una sabiduría inmensa y de una santidad grande. Dios de la gloria, santidad, unción, sabiduría te pedimos. Dios de la gloria, clamamos para que suplan nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Clamamos por nuestros gobernantes, por el presidente, los que están en eminencia, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, terroristas, ateos, todos los que tienen un credo distinto, que todos conozcan que Jesucristo es el Señor, y todos glorifiquemos juntos tu nombre. Señor, oramos especialmente por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén y por todos los que tienen un credo distinto. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.